Dobles. Antes de pasar a integrales dobles voy a recordar brevemente cómo era que hacíamos para definir una integral en cálculo 1. Sí, ahí tenemos una función continua f de x igual a y en un intervalo AB. ¿Sí? Entonces la idea de la integral era tratar de encontrar el área bajo la curva, ¿sí? Que rayé ahí con rojo. Y la forma de hacerlo era básicamente la siguiente. Voy a hacer una definición. Una partición del intervalo AB, una partición P del intervalo AB, sería un conjunto de puntos x0, x1, x2 hasta xn. El x0 es A, el xn es B y uno es mayor que digamos, el x1 es mayor que el x0, el x2 es mayor que x1, así. Ahí lo grafiqué. Bien, entonces la idea para encontrar digamos, el área bajo la curva, lo que uno hace es aproximar el área por los rectangulitos esos que yo dibujé ahí. ¿Sí? El área del rectangulito, tomé un rectangulito aparte ahí y tomé el xy menos 1, el xy genérico, y la altura del rectangulito es un punto, tomar la función en un punto intermedio que está entre xy y xy menos 1. Ese es el punto xy sub i. Fíjense, en xy sub i la función vale esta altura, que es un valor de la curva, f de x. Y el área del rectangulito ese es el delta xy, que es la diferencia entre xy y xy menos 1, esta distancia, por la altura. ¿Sí? O sea, esto es el área del rectangulito este. Y si sumo sobre todos los rectangulitos, eso es aproximadamente el área bajo la curva. Es el área con signo, porque si la función vale negativo, o sea, está para abajo, esto daría algo negativo. Entonces se computa la parte de arriba como área positiva y lo de abajo como área negativa. Bueno, ahí tenemos xy sub i entre xy menos 1 y xy. Y en la definición me falta definir lo que es la norma de una partición, de esa partición que yo recién dije, que es básicamente el máximo de todas las posibles longitudes de los delta xy. ¿Sí? La distancia más larga de los delta xy. Esto se conoce como suma de Riemann. ¿Sí? Y la idea es, uno no lo demuestra en los cursos, pero lo que vale es que si uno toma las sumas de Riemann y toma particiones cada vez más y más chicas, o sea, la norma de la partición tiende a ser, entonces esas sumas tienden a un número que se llama la integral de f entre a y b. Y geométricamente lo que indica eso sería el área con signo. ¿Mm? Bien, ahora pasemos a dos variables. Pasamos a dos variables. Entonces ahora tengo en un intervalo AB por CD, AB en X, CD en Y, ¿sí? Tengo una función f de x y que voy a suponer que es continua. ¿Sí? No lo puse ahí, pero supongamos que f es continua. Entonces lo que hago la misma idea que hago recién, o que hice recién, que es tomar una partición de AB y tomar una partición de CD. Entonces, tengo como un cuadriculado, ¿sí? Y tengo todos rectangulitos. La partición, las distancias no tienen por qué ser iguales, ¿sí? O sea que las distancias pueden ser distintas así y distintas así. Pero básicamente, con la misma idea que antes, tomo un rectangulito cualquiera, de ahí lo separé aparte. Este es delta xy, esta es delta y sub j. Y la altura de esto, acá digamos dibujé la parte de la superficie, fíjense la superficie la dibujé en verde. Entonces la parte de la superficie que corresponde al rectangulito está ahí. Y tomo un valor intermedio, perdón, tomo un valor de la función en un punto que queda dentro del rectangulito. Entonces eso me da un paralelepípedo, digamos, que se aproxima digamos, en la parte esta al volumen que habría bajo la curva. ¿Sí? Si uno ve cuánto es el volumen de ese paralelepípedo, es, digamos,
delta xi por delta ij por la f en ese valor xi eta j. Y si yo lo hago la suma sobre todos los posibles rectangulitos, sería sumar sobre i desde 1 hasta n. Fíjense que estoy partiendo el intervalo AB en n delta xi. Y el intervalo CD en m, ¿sí? Delta ij. Entonces la suma sería esta suma doble en i y en j de los volúmenes de estas cosas. Bueno, igual que antes, entonces el volumen bajo la superficie, esa en AB por CD, ahí eso sería CD. Sería esta suma aproximada. Y si la partición esta y la partición esta tienden a 0, eso tiende a un número siempre que la función sea continua en el intervalo AB-CD. Y esto, digamos, geométricamente lo que daría sería el volumen bajo la superficie, pero con signo, ¿sí? En este caso, el dibujito, el volumen sería positivo porque la función sería positiva en ABCD, ¿sí? Por el dibujito, ¿sí? Ok. Entonces la forma de definición es muy parecida a lo que se hizo en cálculo 1. Entonces vamos a pasar a las propiedades de la integral doble. Propiedades de la integral doble. Bueno, supongamos que f, g y h son continuas en AB por CD, entonces las integrales dobles están definidas según lo que vimos. Y hay una propiedad que se llama linealidad, que son estas dos juntas que las puse ahí, que es que la integral doble de f más g son la suma de las integrales de f más la integral de g. Siempre doble, ¿no? Y la segunda propiedad es que si tengo k una constante, k y no lo dije, pero es una constante, k por f, la integral de k por f es k por la integral de f. Eso a modo, digamos, en forma concisa, se dice que es las propiedades 1 y 2 juntas son lo que se llama linealidad. La propiedad 3 dice que si la función h es positiva, ¿sí? La integral, perdón, me falta algo ahí, esta integral es positiva. Esto básicamente, geométricamente, me dice que si tengo una superficie que está por encima del eje del plano xy, la integral tiene que ser positiva. Y la cuarta es como una generalización de 3, que si f es mayor o igual que g, la integral de f es mayor o igual que la integral de g. Siempre doble, ¿no? Y la quinta propiedad es qué pasa si integro una constante. La constante es esa m que puse ahí, una constante m, en el intervalo AB por CD. Bueno, y me dice que la integral de eso es b menos a d menos c por m. ¿Sí? Esa integral después la vamos a usar. Esto, digamos, la idea es muy simple, porque si la función es constante, la función tiene que ser constante, por decirlo así, en ABCD, tiene que mantener constante, la altura tiene que ser m, y de este lado y de este lado, esto es d menos c y esto es b menos a. Entonces es un paralelepípedo cuya base tiene d menos c por b menos a y la altura es m, así que el volumen tendría que ser eso. Eso es lo que está diciendo el número 5. Voy a hacer una pequeña demostración, o más que todo una idea de las demostraciones. La idea de la demostración es la primera. Insisto, es que el uso es importante, pero voy a dar igual la demostración. La primera es lo siguiente: si uno hace una suma, digamos, de Riemann doble, esta que estoy haciendo, de f más g, esto simplemente por sumatoria puedo separar la primera suma más la segunda suma. Eso es una igualdad siempre para cualquier suma finita. Y ahora, esto que tengo acá tendería, ¿sí?
tomo las particiones en x y en y cada vez más finas, tendría la integral doble de f más g. Y cada una de estas tiende, por definición, a la integral de f más la integral de g. Como esto es una igualdad, esto termina siendo una igualdad. Y eso probaría, digamos, la primera propiedad. La integral de una suma es la suma de las integrales. La segunda, que es sacar una constante, es lo mismo, porque acá, siempre que sea finita una suma y tengan una constante, la pueden sacar afuera. Y esto tiende, por definición, a k por la integral, y esta es la integral de k por f. Así que la segunda es igual. La tercera sería lo siguiente. Supongamos que yo tengo una función que es positiva. Bueno, los delta x y los delta y son siempre mayores o iguales que 0. En realidad son mayores que 0. Así que toda esta suma de cosas positivas o 0 da algo positivo 0. Y eso tiende a la integral. Entonces en el límite, como el límite de algo que es mayor o igual que 0, tiene que ser algo mayor o igual que 0. Entonces la integral de una función positiva, la integral de una función h mayor o igual que 0, tiene que ser una integral, el número tiene que ser mayor o igual que 0. Bueno, ahora sí, la cuarta, que era la propiedad que f es mayor o igual que g, se puede sacar de la propiedad 3, que es así. Si llaman h, por definición, f menos g, como f es mayor o igual que g, si la paso para el otro lado, resulta que f menos g es mayor o igual que 0. Y aplico la propiedad 3, que la integral de h de una función positiva es mayor o igual que 0. Y ahora aplico la linealidad con esto, que la h es f menos g, y entonces esta es la integral de f menos la integral de g. Y pasando la integral esta para el otro lado, me queda que la integral de f es mayor o igual que la integral de g, que es la propiedad 4. Bien. Bueno, y la última, que no la puse ahí, pero es la quinta, sería la integral de una constante. En vez de la f ahora, fíjense, en vez de la f tienen una constante m. Y si lo ven, en una suma doble siempre pueden sacar, es una constante, la sumo, la saco fuera. Y esta es la suma de todos los delta xy y de 1 a n por todos los delta ij de j de 1 a m. Y esto se puede escribir, se puede ver que es el producto de la suma de 1 a n de los delta xy por la suma de 1 a m de los delta ij. Ahora, si ven, y volvemos al dibujito anterior, los delta xy, o sea, si acá agarro, este sería el delta x1, este es el delta x2, delta x3, etc. Si yo lo sumo todo, me da sería la distancia de A a B, o sea, B menos A. Y si sumo los delta ij, lo mismo, este es delta i1, delta i2, delta i3, etc. La suma de todo es la distancia de C a D, o de D a C. Sería como el D es mayor o igual que C, es D menos C. Entonces las sumas, digamos, de Riemann dobles, serían siempre un mismo número. No cambia. O sea, no cambiaron. Y por definición esto tiende a la integral. ¿Sí? Entonces, como este número está fijo y son las sumas de Riemann, esto tiende a la integral, pero la integral entonces es este número. ¿Sí? Entonces la integral de m de x de y en ab por cd es m b menos a c menos d.